Buenas noches, gente. Bienvenidos a la Isla Dinky. ¿Qué tal? Nosotros estamos aquí que vamos a acabar Myst, que el otro día lo dejé aquí, pues prácticamente en el final del juego, básicamente. Lo que pasa es que no me di cuenta, pero ya habíamos hecho todas las edades y nada, habíamos traído todas las hojas aquí. Así que, bueno, lo que hacemos es abrir para que nos cuente la historia cada uno. Vale, espera un segundo, porque esta partida no es esta. Y nada, vamos a ver lo que nos dicen los dos hermanos y vais a ver un poquito más de la historia, cómo termina. Porque ya digo que este vídeo va a ser breve, no creo que quede mucho. Podía haberlo hecho en el anterior vídeo, pero no me di cuenta. Vamos a abrir primero el rojo. Finally returned. I owe you a debt of gratitude, for you have nearly released me. My name is Sirius. I trust that from your explorations you've become convinced that my wicked brother Aknar is guilty, and I am innocent. It is I who am wrongly imprisoned here, imprisoned by my father. I don't know who you are, or how you came to this island, but I assume you must at least know something of the books. It was Father who was a master of the books. He wrote hundreds of them, all describing and linking to the fantastic places and ages which he had discovered. The room in which you now stand was our father's library. It was here in this room, on this island named Myst, that he housed most of these books. But such a waste. By now you have surely discovered that Aknar has burnt and mutilated most of these books. Why? Our father was always watchful of our exploration. We grew up under his strict supervision. But when we came of age, he gave us unbridled access to the Myst books. He began to leave our adventures more and more unchecked. Unsupervised as we were, my brother began to become disturbed. He began to take more from the Myst ages than he had given. Soon he gained a twisted pleasure from the conquest and destruction of the other ages. It was horrific. This thirst for destruction. But alas, even I discovered his insanity too late. He had completely destroyed all of the Myst ages but 4. I wasted no time. In warning my father, I thought he would recognize Aknar's guilt. But in a fit of rage, he imprisoned both my brother and myself within the pages of these books, designed to hold us until he could judge which of us was guilty. To discover the truth, our father embarked on one final journey. However, he has never returned. I can only assume that he perished along the way, leaving me, an innocent victim, trapped forever. But now, you are here to release me. Listen carefully. You must find one more page, and I will be forever free. There is a book on the shelves in this library, which is mostly burned, but has a few pages still intact. It is the last book on the middle shelf. Find it. This book is filled with a variety of patterns. Find pattern 158. Recreate the door of the fireplace. This will bring you to the last red page. Bring that page to me, and I will finally be released. And able to reward you, of course. Ignore the blue page. That page finishes my brother's book. It chills me to even think what would happen if you were to release him. There is another warning. Where the red and blue pages reside, also
besides a green book. If you touch the green book, you also will be in prison forever. Our father gave us this same warning long ago. I suggest you follow his advice. Go now. Soon we will be face to face. Bueno, mensaje largo, como veis, parece que él es el bueno, pese al color. ¿Será que las apariencias engañan? Vamos a escuchar al otro, que se le ve un poquito, pues loco. Glad to see that you have returned to help me escape from my wrongful imprisonment. It was Cyrus who did this to me. Cyrus, my wicked brother. Do not listen to him. I warn you. I warn you again. He is a liar. Do not be persuaded by his evil lies. Do not release him. He killed my father. He will kill you. It began when my brother Cyrus began to lust for riches. He stole from the ages of Myst. He hoarded up riches for himself. While father slept away his watchfulness. My sick brother secretly pronounced himself king. King of the ages of Myst, he said. He began to look upon me in disgust. His lowly brother. I hated him. And then Cyrus began to destroy the ages of Myst. He burned their forests. He tore down their structures. He flooded their lands. He murdered their inhabitants. He completely destroyed all but 4 of the ages. Of course, I had to warn my father. And when I finally found him, there was Cyrus also talking cleverly with the lying tongue of a serpent. He convinced father that it was I who had destroyed the ages. He convinced father that it was I who was greedy for wealth and plunder. And as Cyrus dealt the final blow, he tricked father into believing that I was the murderer. But Cyrus did not deal as fast a blow as he had planned, and his father died a slow death. He at last doubted my brother's clever lies. And so, in dying, father imprisoned us both, unsure from which of us the blow had come. I swear to you, what I say is the truth. Release me. You must release me. My brother is a deceitful liar and deserves punishment. I only wish vengeance for my dear father's wrongful murder. Believe me. You must only recover 1 additional page to release me from this prison. It is the easiest to find. Go to the bookshelf that's in this library. On the far side of the middle shelf, there's a burned book, which is different from the other burned books. This book is filled with patterns. Find pattern 158. Mimic its design on the panel in the fireplace. Doing this will bring you to the last blue page. Remember, don't take the red page. Take only the blue page and return it quickly to me. Oh, and do not touch the green book. It is a clever trap to imprison those who have not been warned. Do not be tempted, for you will rot and die imprisoned as I am. I tell you, if you follow my instructions, it will be well worth your while. I promise you that. Go. Go. Está un poquito inestable y esa risa no me gusta nada. No sé con quién miente. Creo que los dos mienten. Pero bueno, de todas formas vamos a ver todos los finales que hay. En el estante del medio, ha dicho. Vale, aquí. Aquí está, el 158. Esta va a ser la más fácil, porque lo de la chimenea es lo que vimos la otra vez, que de hecho vimos esto. Le voy a hacer una fotito para recrearlo ahora y ya está. Porque esto lo vimos aquí, de hecho. Que decíamos, ¿para qué es esta mierda? Pues para esto. Le damos a el botoncito. Y nada, voy a empezar a hacerlo. Esto, cuando no había smartphones, que es cuando salió el juego, pues tenías que dibujártelo, cualquier cosilla, porque no creo que nadie se acuerde del patrón. Vamos, a lo mejor alguno se acuerda, que los hay muy puestos.
Me falta uno. Creo que ya está. Vale, pues vamos a ver qué pasa. Pues no ha pasado nada. Vaya, por Dios. Ahora sí, debería estar. A ver. Un segundo. Está bien, joder. Ahora. Ah, vale, sí está aquí. Bueno, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a guardar la partida y vamos a ver los diferentes finales. Y a la verga. Primero vamos a tocar el libro verde, a ver si es verdad lo que nos dicen o nos están mintiendo. Ha dicho, ¿quién diablos eres? No vengas aquí todavía, ¿no? Vale. Estamos aquí como en un sitio que está aquí. El padre de estos dos debe ser. Y bueno, esto está cerrado. Aquí no se puede hacer nada. Estamos en un sitio. Y vamos a hablar con él directamente a ver qué nos cuenta. Esto era un vídeo FMV de estos en el original. Vamos a escucharle. No traje la página, ¿no? What kind of fool are you? Did you not take my warning seriously? Welcome to Dunny. You and I will live here forever. Pues eso. Ese sería el final más malo de todos, por lo que se ve. Y no le hemos llevado ninguna página, pero no sé qué página quería que le llevásemos. Vamos a cargar de nuevo la partida. Y bueno, habéis visto que ese sería pues un final malo. Vamos a probar con la página roja. Es que tenemos varias opciones, yo creo. O sea, primera opción es, aparte de meterlo en el libro, este nos ha dicho que sí traíamos la página. Vamos a ver. A ver si hemos cogido una página que nos dice. Ah, my friend, you've returned. We meet face to face. And the page, did you bring the page? You didn't bring the page. Ah, vale, esto es lo mismo. No sé a qué página se refiere, pero bueno, vamos a poner en el libro rojo, por ejemplo. A ver quién era el malo. O es que a lo mejor tenía que haber cogido las dos. Vamos a ver. Ah, my friend, you've returned.
face to face. And the page, did you bring the page? You didn't bring the page. Vale. Volvemos. Primero probamos a ponerla en el rojo. A ver si era él el bueno o era el otro. Lo vamos a ver ahora. Vale, ahora nos ha dejado encerrados, como veis, a nosotros, o sea que el bueno era el otro. My dear friend, you've done the right thing. You stupid fool. It looks like perhaps you're in the book now. Bueno, y vemos cómo era estar aquí dentro del libro, porque en el original no lo veíamos bien. Veíamos así como un marco. Final malo. I hope you enjoy your new home as much as I enjoyed it. I can't see you. You're getting less clear. I hope you're into books. The library looks much the same as I left. Wagner! Oh. Goodbye. Bueno, pues como veis, el cabronazo este nos ha encerrado. Y este sería nuestro final. Estar encerrados en el libro rojo. Si os fijáis, el juego al principio nos ha hecho pensar que él era el malo y luego nos ha hecho pensar que era el bueno, para que le eligiéramos a él. Ese es el final malo, como veis. Entonces al final el azul es el bueno. Vamos a darle la página al azul. Lo que no sé qué pasará si haces... No sé si habrá un easter egg si haces otra de los patrones esos. Lo mismo te lleva a algún otro lado, pero bueno, tampoco hay mucho más que ver. La metemos y a ver qué pasa con este. A lo mejor no se cierra tan bien. También nos han cerrado. Están locos los dos. Oh, yes. I feel alive. How do you feel, my friend? Oh, and what have we here? Perhaps the pages you worked so hard for. Qué cabrones, los dos son iguales de malos. Perhaps you're seeing the world from my point of view. Oh, yes. Estaba claro, en los dos había signos de que eran un poco genocidas y tal, los dos en las islas. Serious? Maybe
Someone will rescue you someday. Pues por lo que se ve, el final bueno es irse con el padre. Yes. Yes. Porque no... Pero el padre nos pide una página que no sé cuál es. No sé si es que a lo mejor hay otra página por ahí pendiente. Y bueno, nos deja aquí encerrados en este mundo de mierda. Lo que pasa es que no comen. Esta gente no come o algo. Son seres celestiales o algo. Ah, vale, es que estoy leyendo en Google mientras veis los créditos. Hay que conectar todas las señales, todos los interruptores de señalamiento de la isla en posición baja, para luego ir al muelle y conectar el de allí. Puede que sea al revés. Vamos a verlo eso. Más que nada, pues ya lo he mirado por no dejarlo incompleto. Voy a coger las dos páginas por tenerlas, pero vamos, que no vamos a liderar a ninguno de los dos hermanos cabrones. Vamos a dar un último vistazo por la isla. Bueno, si está aquí en el mapa todo, si está conectado o no. Parece estar conectado todo. Vamos a ir al del muelle, porque pone en el sitio que lo he leído, es así, o creo que al revés. El del muelle es este, yo creo. Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Quién te ha explicado esto? ¿Quién te ha dado alguna pista de que esto vaya a estar ahí? O sea, es que es un juego que sí, que es muy bien, pero se nota que es un juego muy viejo. Es decir, no es que sea... No es porque sea viejo, pero antiguamente eran más hardcore en ese sentido. Vamos a hacerlo otra vez. Vale, pues vamos con Atrus, el padre de estos dos, a darle la hoja blanca. Este es el final bueno, y los otros dos son finales malos. ¿Quién diablos eres? Dice, y ahora nos dice, me alegro de verte otra vez. Qué cosa más absurda. Bueno, hemos visto 3 finales y este es el cuarto. 3 malos y este el bueno. Ah, my friend, you've returned. And the page, did you bring the page? Claro que sí, amigo. You've done the right thing. I have a difficult choice to make. My sons have betrayed me. I know what I must do. I shall return shortly. Y se va. ¿Se va y nos deja aquí o cómo es esto?
It is done. I have many questions for you, my friend, but my writing cannot wait. I fear that my long delay may have already had a catastrophic impact on the world in which my wife, Catherine, is now being held hostage. Oh, and a reward. I'm sorry, but all I have to offer you is the library on the island of Myst and the books that are contained there. Feel free to explore at your leisure. Oh, qué divertido. I hope you find your exploration satisfying. You'll no longer have my sons to deal with. Oh, and one more thing. I'm fighting a foe much greater than my sons could ever imagine. At some point in the future, I may find it necessary to request your assistance. Until that point, I'm afraid you'll enjoy the explorations from my library on Myst. Thank you. Bueno, y volvemos a Myst. No sé si esto en el original volvías a Myst, ¿eh? Yo creo que en el original se acababa con los créditos y ya está. Pero bueno, parece ser que ahora todo esto es nuestro. Han quemado los libros, como veis. Y nada. Una isla de mierda, que no hay nada. Viejo cabrón, vaya mierda que nos ha dejado, ¿eh? Encima habrá que pagar el IBI de todo esto. Y nada. Aquí estamos. Y bueno, no hay créditos porque se supone que ahora podríamos estar aquí explorando. Yo no sé quién quiere estar aquí dando vueltas. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pero bueno, ya está. Hemos terminado el juego, como habéis visto. Y esto seguiría en Raven, The Sequel of Myst. Vamos a poner los créditos para que los veáis un poquito. Y nos despedimos con ellos. Vamos a hacer otro directo ahora de algún otro juego de los que estoy por terminar. El de las tortugas ninja, por ejemplo. Que me quedé el otro día sin pilas en el mando y me jodió vivo. Así que nada, ahora vuelvo en unos minutos. Nos vemos ahora. Un saludito.